Primeramente, gracias por la invitación, Víctor. Me gusta estar con todos ustedes. Yo tengo una perspectiva más desde el lado de farmacéutica y me parece que en general la industria es un poco más conservadora que otro tipo de industrias, como por lo que ya se mencionaba de ser muy cuidadosos con lo que se está utilizando, con el compliance que está involucrando con la tecnología, el cumplir también con ciertas regulaciones internas, ¿no? Que no propicie ciertas tendencias a influenciar de manera incorrecta a la producción médica, por ejemplo. Pero me parece también que hay un tema de la velocidad y la madurez de los mercados. Cuando salen todo este tipo de innovaciones que las hemos traído también innovaciones, por ejemplo, para hacer visita virtual a través de ciertas plataformas tecnológicas. Y en un principio todo suena muy bien y funciona en Estados Unidos y ya todo el mundo está utilizando, pero cuando llega a México y posiblemente otros países de América Latina, la adopción no necesariamente es la misma, ¿no? Y no se hacen los análisis suficientes para ver realmente si lo que está propuesto ahí, que suena muy bien, es una excelente idea y está aprobado, va a tener el resultado que estamos esperando. Esa es la forma de implementarlo la correcta, la forma de hacer los economics, de cómo funcionan tampoco son los correctos, y ahí viene la frustración. Entonces, lo que hemos observado mucho es una gran cantidad de intentos de muchas tecnologías y que luego ya entra en una etapa de desespero y de frustración porque no estamos todavía haciendo la adopción a las necesidades de manera correcta. Es un tema también de identificar bien, muy bien analizado cómo va a operar en los diferentes mercados esa nueva tecnología. Creo que ya dijeron la mayoría de las cosas que yo pienso también. Creo que el tema de la complejidad de implementar tecnologías, cuando estás hablando de vidas humanas, consume muchísimo ingresos y sabemos que las tecnologías fallan, pero si el fallo significa la vida de una persona, pues creo que no es justificable. Creo también el tema en el tema de los médicos, ¿no? y la manera en que se educan. Hay que evolucionar eso, y esa parte cultural también es una parte importante que hay que trabajar desde la educación. Pues es bien difícil cambiar la manera de pensar fuera de ahí. Y por último, que lo mencionó Morgan, también creo que el tema del retorno económico sobre las tecnologías implementadas. Hay muchas tecnologías que mejoran la calidad de vida y demás, pero hay que ver muy bien el retorno económico para quién está haciendo, ¿no? Hay varios ejemplos de cosas que a lo mejor se podrían implementar en el hospital, pero beneficiarían a la aseguradora o beneficiarían al paciente. Entonces, como que el agente económico que está ejerciendo el gasto en la tecnología tiene que recibir el beneficio económico, y si no es difícil justificarlo rentablemente. Igual, gracias por la invitación. Y pues coincido con todos. Pienso, en base a la pregunta, los dos factores principales por los que no se ha acelerado, no ha sido más ágil la incorporación de la tecnología en el ámbito de la salud, o hay otros sectores más adelantados, es porque en este sector la última palabra la tiene el médico, siempre, invariablemente. ¿No? Finalmente es el que toma la decisión en el momento de la atención, es el que tiene el vínculo con el paciente. No hay de otra manera de llegar al paciente más que a través del médico. Y el médico es cierto que le ha costado, o sea, finalmente el médico culturalmente o dentro del escenario de la medicina es el propio paciente, sobre todo aquí en México, ha sido visto como Dios, ¿no? O sea, uno se pone en las manos del médico, y pues él es el que me lo dijo el médico, finalmente no te vas a negar a lo que te diga, y la decisión que del médico es inapelable. Entonces, no sé si ha sido rechazo de parte de ciertas generaciones de médicos que les ha costado superar la barrera, porque sí es cierto, hay médicos grandes que acceden a la tecnología, grandes como personas mayores que están accediendo con una facilidad enorme a la tecnología, pero la gran mayoría no. Entonces, las nuevas generaciones de médicos son las que van empujando, ¿no? Y yo creo que la semilla se tiene que poner justo en el área académica, que son las nuevas generaciones que van a tomar las manos de las decisiones y las riendas de la salud. Pero mientras está, yo supongo que por eso es uno de los principales factores. Pero también la parte de un poco lo que mencionaban, hacerlo acertado y asertivo junto con el médico y el paciente. Y dentro de los ejemplos que mencionaba Héctor, hay uno, a mí
me sorprende muchísimo, bueno, no creo que no lo mencionó, pero me sorprende mucho el caso de Doctoralia. Doctoralia está creciendo a triple dígito ahorita, está logrando algo sensacional porque le ha dado el clavo en una necesidad clarísima de los médicos y de los pacientes. O sea, está conjuntando dos necesidades y cubriéndolas, de vincularlos a través de internet para las consultas, en el sector privado sobre todo. Creo que el paso que falta sobre todo es en el sector público, y ahí un obstáculo ha sido el enfoque no acertado de los ahorros, o sea, los ahorros mal entendidos, y lo estamos viviendo actualmente en este gobierno, ¿no? Finalmente, la austeridad republicana y todas estas decisiones de retención de presupuesto en los hospitales y en las instituciones, que es aberrante, es porque no se entiende, los que están tomando las decisiones, que esos no son ahorros, que a futuro van a ser más costos. Creo que esa parte también, ¿no? En cuanto a los que deciden en las instituciones públicas, sobre todo, qué comprar y qué no comprar, y a la tecnología la hacen a un lado porque es costosa, no se ha captado que va a terminar siendo más eficiente y por lo tanto ahorro. Creo que hay un punto que el sector de tecnología de la información no ha logrado dar a claro de cómo superar esa barrera. Muchas gracias por la invitación. Yo coincido con ustedes en muchos aspectos. Les voy a platicar un poquito de historia. Para mí, yo creo que esto ha sido un poco falta de visión. Estamos hablando del pasado, estamos hablando de 20 años atrás, 30 años atrás. Si nos ponemos a analizar cómo es que avanzaron las tecnologías de la información en países desarrollados, pues por ejemplo en Estados Unidos fueron laboratorios y llegaban las máquinas, llegaban las computadoras, aquellas monocromáticas, y empezaban a meterle mano los médicos y los técnicos, y que quisiera meterle mano a eso, y así fue como empezó a funcionar la informática en muchos hospitales. Y un ejemplo que se dio aquí en México fue hace 20 años, empresas como Intersystems quiso entrar en el mercado, y simplemente el mercado no estaba maduro, como bien lo es, pues el mercado no estaba maduro. Pero también había una falta de visión, porque nos enseñan mucho en la escuela y les enseñamos a los muchachos que tenemos que ser precisamente como ese sector productivos, tenemos que buscar la prevención de la salud, pero el sistema y el modelo como está formado es para la curación. Entonces se ha enfocado más los esfuerzos y las inversiones en la parte curativa en lugar de la parte preventiva. Y por el lado de la academia también, pues, la academia ha dejado mucho que desear, pero no nada más en México, sino en todo el mundo. En un estudio que salió a finales del año pasado, realizado en la Universidad de Boston, mostraba que nada más había 54 trabajos de posgrado para titularse en el área de la salud con respecto a tecnologías de información, Big Data Analysis y lo que es inteligencia artificial. Y por el otro lado, muy pocas universidades se enfocan en la parte de enseñar el futuro. Es real que la universidad se tiene que formar en México, como nosotros nos formamos los médicos de tiempo atrás, pero es muy difícil encontrar lugares donde se empiece a buscar que el médico también, el muchacho que se está formando, pueda ver hacia el futuro, cuáles son las carreras del futuro, cuáles son las oportunidades del mercado del futuro, hacia dónde se va a dirigir la medicina, porque de mucho sirve que aprendan anatomía, fisiología y todas las ciencias básicas y muchas destrezas que se nos dan a aprender, pero también es muy importante darles esa visión hacia adelante y una visión bien encaminada, porque lamentablemente eso no existe de una manera generalizada en las escuelas. Totalmente de acuerdo, además sucede casi en todas las carreras, yo creo ya. A mí me ha parecido algo muy interesante que ha dicho Héctor, que debe ser el mejor paciente que hay en México, porque todos los días se pesaba, se medía. Para nosotros que nos dedicamos a la data dentro de Pivot, ese es el camino, ¿no? Y el tema es que no lo tenga que hacer casi ni siquiera el paciente o el usuario o la persona, sino que hay tecnología que ya absorbe toda esa data, ¿no? Comentabas ahora el caso de esta plataforma, ¿no?, que da ese Doctoralia. ¿Cómo veis la relación real a futuro entre el doctor y el paciente? O sea, ¿cómo la tecnología puede llegar a cambiar esa relación? Héctor, yo creo que nos ha dado un ejemplo clarísimo de cómo nos deberíamos de comportar todos, pero creo que no tenemos esa paciencia y esa constancia, ¿no?
en términos de facilitar las cosas, ¿no? Yo veo el caso y se me hace muy representativo de las aerolíneas. O sea, ellas actualmente ya no se compran boletos, prácticamente no vas al mostrador a comprar el boleto, ¿no? Para tu viaje en avión. Actualmente ya compras tu boleto rapidísimo, tienen las plataformas súper sencillas para comprar ir a cualquier parte del mundo, y se dio muy rápido, es decir, el usuario aprende muy fácil a utilizar, a comprar en línea, y ya la compra en línea es súper ágil y eficiente. En el sector salud todavía no damos ese paso, y creo que es uno de los que siguen, ¿no? Entonces, en el sentido de facilitar las cosas, a medida que se faciliten las cosas, el usuario en automático lo toma. Entonces, yo creo que el siguiente eslabón dentro del área de la salud tiene que venir en el aspecto, en el ámbito del consumidor final, o sea, el paciente tal cual, para facilitarle, y no solo que dependa, o por un lado sí de que el médico se lo prescriba, pero que él directamente sea el que lo adquiera y el que tenga más facilidad y más acceso, no solo económico, sino de disponibilidad, ¿no? Que se lo manden a su casa y que no tenga que estarlo, no sé, teniendo que ir al hospital. Por ejemplo, se me ocurre el caso de la diálisis, ¿no? Pero es algo muy complejo, y a fuerza tienes que ir a hacerlo, pero ya ha pasado al siguiente nivel en el que en su casa tienen el aparato los pacientes renales. Cada vez van a ser equipos más sencillos, más fáciles, más accesibles, pero yo creo que en esa medida en que el paciente se esfuerce menos y sea más accesible, más fácil, más directo de llegar a la tecnología, es como va a ser el siguiente paso. Sí, definitivamente yo creo que el futuro es que queremos pacientes empoderados, queremos gente que participe, que colabore, que conozca su salud, que se mida y que cuestione al médico, que cuestione al sistema, que cuestione todo y que mismo él tome decisiones informadas conforme a la disponibilidad tan grande que hay en el Internet. El rol del médico debe convertirse más en un consultor, en donde va a llegar el paciente con todas sus búsquedas de Google y le va a decir, mira, estas fuentes, no, esta no, Wikipedia no, Medscape probablemente, ¿no? Tal vez. Entonces, hay que ser un médico proactivo en el cual tú le permitas al paciente tomar decisiones más informadas. Cambiar esa parte en donde el doctor es el amo de la verdad, pues eso ya no es una realidad, ni hoy, ni en 10 años, ni en 15, ni en 20. Entonces, el paciente empoderado como Héctor, en donde cuestiona al médico, donde le dice, por mi facilidad, por favor no me hagas manejar 50 minutos a verte. Y a mí me pasó igual con una dermatóloga, me dice, no, es que te tiene que costar trabajo. Le digo, sí, me cuesta trabajo seguir tu dieta, ¿no? Pero no tomar 40 minutos en el tráfico. Dame una consulta de telemedicina, yo también me mido todo eso, ¿no? Y es darle a los pacientes esas herramientas para que tomen mejores decisiones. Con lo que mencionabas hace un momento, yo también quisiera agregar que los médicos sí somos gente que adopta la tecnología. De hecho, tomógrafos, CT scans, tomar iHawk, toda la tecnología, la medicina ha avanzado a pasos agigantados. Pero evidentemente tenemos que tener un poco de recelo en las cosas que son de verdad y las cosas que he oído algunos que se dicen médicos que hablan de medicina, radio, frecuencia. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Digo, pensemos en Jenner, lo difícil que fue demostrarle a todo el mundo, porque era una locura, agarrar una pústula, pus, y ponérsela a alguien más para vacunar contra la viruela. Eso es una locura en 1700. Entonces, no hay manera de decirle, oye, cambia tu manera de ser. Entonces hay que hacerlo con evidencia científica y que obviamente sea seguro para todo el mundo. Sí, igual coincido en que hay que buscar esa parte de empoderar al paciente. Pero un concepto que estamos ahorita en la compañía cada vez más fortaleciendo, que es el tema de la orquestación, que significa muy sencillamente en buscar que todos los diferentes puntos de contacto estén realmente conectados, que ahí es donde creo que muchas veces nos falta pues para que haya una solución completa y que realmente se logre el efecto deseado. Por poner un ejemplo, si ustedes, todos hemos llevado nuestro auto a revisión, hay
las automotrices cada vez están trabajando más en este sistema de conexión donde primero te va a llegar un correo electrónico, seguramente lo vas a ver, te dice, oye, ya tienes que hacer tu chequeo de 20.000 kilómetros y tal. Y luego después te va a llegar un video por un SMS donde te hablan sobre la importancia de seguridad, los puntos de seguridad y tal. Y luego después te habla una persona para decirte, oye, ¿qué ha pasado? Vi que no viste, o no abriste, o no contestaste, no te escribiste a tu agenda para hacer la revisión de tu auto. Bueno, este concepto realmente está traído también a la parte, digamos, de atención médica y también de atención a profesionales de salud. Y lo que consiste al final es en buscar los diferentes canales que estén conectados, dar información significativa para que al final se logre el objetivo, ya sea de la consulta, o ya sea un objetivo de una promoción médica, o ya sea el objetivo de dar la información del paciente sobre lo que está teniendo, el padecimiento que está teniendo. Entonces ahí es donde creo que tenemos que conectar los puntos, porque la tecnología está y hay muchos, tanto dispositivos para medirse, como aplicaciones para dar seguimiento, como telemedicina, como todo lo que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, creo que lo que está faltando es la conexión que logre dar con ese objetivo. Yo resumiría en tres. Yo creo que va a tener que ser participativa, colaborativa y sencilla. En tema participativa me refiero a que el paciente esté muy involucrado con el doctor, que sepa qué está pasando, que el doctor lo oriente hacia qué herramientas puede consultar para entender mucho mejor lo que está padeciendo. En el tema colaborativo lo veo desde la perspectiva que creo que cada vez más la medicina tiende a especialistas, ¿no? Entonces vas con el cardiólogo y te arregla el corazón, pero te descompone el hígado. Y entonces creo que hay que coordinar un poquito más la salud y que tú entiendas tu cuerpo como muchos sistemas funcionando en sintonía. Y entonces desde esa perspectiva alguien que ayude a coordinar estas diferentes especialidades y no quedar una en otra y que todos dependen de demás. Y sencilla, pues un poco lo que Morgan decía, ¿no? Veo difícil que tengas que ir a 17 citas de doctores que te hagan esperar 3 horas para que te reciban y demás, sino cada vez apoyarnos más en temas de sensores y otras plataformas que te permitan estar midiendo constantemente la medicina, que estén mandando información al médico, que te pueda estar retroalimentando de manera automática sin tener que pasar por este proceso actual de cita, esperas, te ven en tus mediciones y regresan con una recomendación. Bueno, pues para mí una clave importante es la interdisciplinariedad, y es algo en lo que estamos nosotros trabajando mucho en la universidad. Es este concepto donde los equipos en el mundo real se tienen que formar equipos transversales, y mientras más madura está una empresa o un grupo de trabajo con un objetivo en específico, en este caso la salud, pues tiene que tener más la interacción entre distintos actores para poder atender de una mejor manera a la población, al paciente. También coincido en empoderar al paciente, eso es muy cierto, y las tecnologías de información nos dan esa oportunidad. ¿Por qué? Porque finalmente todo el mundo está teniendo ya un teléfono, un smartphone. Personas con poca capacidad económica también lo pueden tener. El acceso a la información es real, pero también tenemos que entender el contexto en el que estamos, por lo menos en México. Algunas personas lo definen como una situación de posverdad, donde las emociones son más importantes que las evidencias. Entonces, para el paciente o para muchas personas es más importante porque me siento bien, o porque yo encontré el diagnóstico de mi cura a través de Google, o porque yo definí tal cosa. Cuando llegan con el médico, pues no es tan cierto. ¿Por qué? Porque hay ciertas evidencias, ciertos datos, cierto rigor científico que dan esa certeza sobre qué es lo que puede tener un paciente. ¿Cuál es la clave de esto? Y también nos da la tecnología de información, la comunicación. O sea, la comunicación es el antídoto. Comunicar y comunicar mejor. Y que realmente se comuniquen las cosas que son importantes. Y comunicarlo desde que se están formando los muchachos en la escuela. Yo voy a hablar mucho de la parte académica, pero también comunicarlo con el paciente y encontrar las mejores maneras para que el paciente reciba esa información al nivel que necesitan recibir. Un ejemplo de esto es el de la campaña que se hizo hace tiempo atrás de mídete, muévete, chécate, mídete, muévete. Es exactamente eso.
se tiene que seguir buscando ahora con más énfasis, apoyados con una tecnología que, como bien dice Héctor, se abarata día a día. Muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante lo que comentaba Maribel, ¿no? De las aerolíneas, y no las aerolíneas, sino los bancos. Yo creo que todas las industrias han entendido que el cliente está en el centro, ¿no? ¿Pensáis que en el mundo de la salud el cliente realmente ya está en el centro o todavía queda un camino por hacer? Bueno, la verdad es que todavía estamos dejando al paciente a un lado, todavía no se le toma muy en cuenta porque el sistema no está construido así. En nuestro caso, y esto va a título personal, en otros países ves como grandes imperios de negocios impresionantes como Sears o como Toys R Us crecen y llega algo nuevo y lo cambia y destruye todo y se innova. Cambiar un sistema de salud así de la nada, como todo el mundo, todos los emprendedores que he oído de yo quiero ser el Uber de la salud, cambiar la salud en ese sentido creo que es un poco más complejo que eso. Entonces, una cosa es tratar de cambiar la manera o meternos a cómo hacer las cosas mejor, pero sí, definitivamente algo que está faltando es tomar en cuenta el punto de vista del paciente. Y se los platico de una de las razones por las que fundé Previta. Un tío le dio leucemia y estábamos empezando el internet en 1999. Se metió a investigar, logró entrar a un protocolo clínico en el IMSS con Novartis, le dieron Glivec, el medicamento innovador, y pudo vivir muy bien, pero gracias a que él tomó la decisión. Porque cuando yo estaba de estudiante de medicina, llegó un día a la casa llorando y me dijo, oye, ¿te puedo ir a ver? Digo, ¿qué pasó? Yo voy en sexto semestre, todavía no sé muy bien. Digo, tengo el Harrison, tengo el Lebrolec. Dice, mira, me dice el doctor, lo primero que me preguntó es saber cuánto estaba en mi seguro de gastos médicos en el Ángeles. Si me alcanzaba para una de cadera, un trasplante de cadera. Y me dice, ¿tú crees que eso es lo que debo de hacer? Y digo, no, espera, no sé, déjame investigar. Y él solito se metió a internet a investigar todos los avances que tenían que ver con la leucemia mieloide de cromosoma Filadelfia, y él le descubrió que Novartis tenía este nuevo medicamento. Y él decidió probarlo, y logró estar ahí, y logró él sobrevivir. Pero gracias a que él tomó esa decisión. Si hubiera sido por el médico del Ángeles, hubiéramos hecho trasplantes, quimioterapias, etcétera, y probablemente no hubiera tenido mayor supervivencia de la que tuvo. Sí, igual coincido en que no está ahorita en el centro de la salud. También un tema de regulación, o sea, es decir, desde el punto de vista, por ejemplo, farmacéutico, pues no puedes contactar al paciente aquí en México, no puedes hacer publicidad, no puedes hacer una serie de cosas que están en otros países, y que eso limita mucho la información y el contacto directo con los pacientes. Bueno, hasta los programas de pacientes tienen una serie de regulaciones donde es muy difícil tener ese contacto directo con el paciente. Entonces, definitivamente ya desde entrada, de cómo está diseñado, no da oportunidad a que el paciente sea el centro. Entonces, para la farmacéutica, a día de hoy sigue siendo el centro, pues el médico, ¿no? Y sobre el médico hace todo su esfuerzo y su trabajo. Y si cambiamos de área, digamos, vamos a medical devices y a otras áreas, pues tampoco, no es natural, no está en el centro. Yo creo que va a cambiar, esa es la buena noticia, porque pues, nos estamos dando cuenta como industria que trabajamos en temas de salud, que tenemos que estar pues, al final ligados a quien es el usuario o el consumidor o el paciente de los productos que se están lanzando o que están utilizándose. Entonces yo creo que la tecnología es un gran promotor de esto, porque acerca de manera muy fácil y accede muy fácil a la información del paciente primero, y segundo a tener un contacto y una comunicación con él. Yo diría que en general tampoco creo que esté en el centro. Sí creo que hay algunas industrias que lo empiezan a tener más en el centro, porque, por ejemplo, anteriormente yo trabajaba para Laboratorios Médicos Polanco, y como el paciente es el que decide y el que paga, pues entonces ahí se acaba el centro.
¿Qué otros son los problemas hoy para las farmacéuticas? El que decide qué medicamento vas a tomar es el médico. En el hospital, el que decide qué cirugías vas a tener es el seguro. Y entonces, como el paciente no decide muchas cosas, pues no está en el centro. Entonces, a lo mejor y eso empieza a cambiar por ahí. Igual coincido, no está en el centro, pero es que el propio paciente no se pone en el centro. O sea, por eso el empoderamiento es súper vital. Y no solo, bueno, a ver, el empoderamiento, ¿para qué? Yo creo que para que se haga autorresponsable, porque empezando por eso. Mientras no se sienta, no se apropie de su propia salud, de su propio bienestar. El caso lo tenemos clarísimo con la diabetes en México, ¿no? Digamos, teniendo 14 millones de diabéticos, que es una necesidad, un problema gravísimo. Hace 15 años había 5 millones de diabéticos. 15 años después somos, bueno, de los 14 diagnosticados, se estima que es la mitad, ¿no? Como 7 millones diagnosticados, lo doble que existen, que no saben que tienen diabetes y que por lo tanto están descontrolados. Y hay herramientas para controlarse, no es tan complicado, no es tan caro, no es tan difícil, y sin embargo ahí están en la calle y no están siendo atendidos. El Instituto Carlos Slim tiene la herramienta Nido con un diagnóstico rapidísimo, tampoco es tan costoso, y eso, ¿por qué no se aplica? Es algo así como que increíble y dices aberrante que no suceda. Pero yo creo que la clave, justo lo que mencionabas, el empoderamiento, ahí es donde estamos atorados. O sea, el paciente mexicano en particular no se apropia de su salud, justamente se pone en las manos del médico, que es por eso que tiene la última palabra, le entrega a su decisión, su vida, su salud al médico, y entonces él se va, no, pues ya vi al médico, ya me checó, sigo mal, pero bueno, no se hace responsable, no se cuida y continúa en esa línea, y las complicaciones vienen, ¿no? Porque igual de los 14 millones de diabéticos que existen en México, la mitad, ayer justamente veía una tabla súper que me sorprendió muchísimo, dentro de los que están en riesgo, la mitad es riesgo grave, es decir, que están a punto, cerquita de ser amputados, cerquita de convertirse con problemas de ceguera y cerquita de tener daño renal. O sea, la mayoría, o más bien la mitad de los no controlados. Eso habla clarísimamente y refleja de que el paciente, o en particular ahorita hablando de la persona que vive con diabetes, no está apropiándose de su salud, y en principio, ¿por qué? Porque no está empoderada, y por eso no exige a las instituciones, no se siente con el derecho. También es eso, el derecho a la salud, ¿no? En otros países sí ha existido esa ola, esa exigencia de tendencia, como lo que le pasó a Colombia con las tutelas, ¿no? Que empezaron a denunciar y a levantar demandas, y el gobierno se vio en una crisis de liquidez terrible, porque llegó un momento en que ya se pedían cosas absurdas, ¿no? Operaciones de nariz porque te daba depresión y no podías trabajar, o cositas así rarísimas. Aquí se limitó, o sea, no va a suceder porque ya creo que en la Suprema Corte de Justicia se limitó y no va a ser posible. O sea, si hay denuncias, pero se detiene, ¿no? Y está con la MED y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hay como que, por lo menos creo que el sistema y los que llevan ahí del cuidado público de la salud lo han detectado, y no se va a permitir en México que suceda lo que en Colombia. Pero porque también el paciente no exige, o sea, está ahí en el hospital haciendo fila, tardándose horas, perdiendo todo su día y pensando que es una dádiva que le van a dar gratis el servicio. Es parte de todo, yo creo que la complejidad. No hay empoderamiento del paciente porque no se hace autorresponsable o es mutuo, pero mientras no se dé ese paso, también ahí estamos atados, y es parte del propio fenómeno que... perdón, que me extienda. También quería mencionar el caso de la tecnología, por ejemplo, el de los medidores de diabetes, del monitor del azúcar, ¿no? A mí me dieron a probar el del suyo que tienen. Se me hizo súper sensacional porque pues todo el tiempo estás con tu maquinita checando, ay, ya comí un pastel, ahora me subió, y ay, no, no me subió tanto, y se me hizo sensacional, y es padre que te estés conociendo a ti mismo tu cuerpo. Esa parte de lo que creo que es, con la tecnología el paciente se puede empoderar y se puede hacer autorresponsable, nada más la clave es hacerlo accesible. Bueno, sí, coincido en que se tiene que empoderar al paciente, pero voy más allá. Creo que se está abordando el tema desde una visión que no es precisamente la que tenemos que enfocarnos hacia el futuro. Porque si bien es cierto que las tecnologías nos ayudan a acercarnos al paciente o acercarnos a la población, a donde tenemos que apuntar es que no sea el paciente el centro nada más, sino que sea la población, y que busquemos la salud de la población en lugar de la enfermedad. Tenemos que incidir en la salud
tenemos que incidir en la prevención y tenemos que usar estas tecnologías hacia ese camino. Entonces, si ponemos a la población en general como centro, como nuestro cliente del sistema, podemos encontrar muchísimas opciones. Voy a poner un solo ejemplo. Si yo lanzo un programa de prevención o un programa a través de algoritmos de inteligencia artificial para poder diagnosticar de una manera temprana a aquellos pacientes que pueden tener cierta enfermedad, por ejemplo cáncer de mama, y yo eso se lo traslado a las empresas de seguros, entonces, caray, tu empresa de seguro, ¿por qué no le bajas? ¿Por qué no me das una parte de esto y vas a dejar de tener ese negocio? ¿O vas a dejar de estar perdiendo en tu negocio por estar gastando y por desgastarte con tus pacientes en el hospital a la hora de que tienen que estar pagando la factura? Entonces, sí es verdad, hay que empoderar al paciente, pero también hay que buscar a la población en el centro de la charla. Muchísimas gracias. Me gustaría abrir un poco el debate y directamente. Los caballeros. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Chávez. Yo soy el CEO y fundador de una empresa que se llama Corporación Quidis, donde hace 3 años estamos creando una plataforma de servicios de salud buscando un mecanismo diferente. Y de hecho hoy en día Quidis decimos que está creando un ecosistema de servicios de salud con participación de las universidades. El concepto que definimos nosotros en base a la investigación de mercado que hicimos, y repito, tenemos 3 años realmente investigando mercado, es que le damos acceso a las universidades a una plataforma que puede no solo invitar a sus egresados de salud a que participen en lo que llamamos el doctorado del futuro, que es la atención domiciliaria. De alguna manera, con la tecnología estamos volviendo al esquema del médico y un poco centrado en que el paciente va a ser el que va a hacer el control, que pueda ir a domicilio, bien sea física o virtualmente. Entonces creamos las herramientas tecnológicas y la idea es que la universidad no solo invita, sino que puede en todo momento ver sus egresados en qué sitios trabajan, qué ofrecen, cuánto cobran y lo más importante, pueden ver las evaluaciones que hacen los pacientes. Ese es el modelo que creamos. Hoy en día tenemos 54 universidades que están con el convenio, pero lo interesante del tema es que estamos haciendo un trabajo tipo Quijote visitando las universidades a nivel nacional y nos topamos que la primera pregunta que nos dicen, oye, ¿qué otras universidades están? ¿Quiénes están? Depende de quién esté yo adentro. O sea, cosas que no tienen nada que ver con la plataforma en sí y con el servicio que estamos prestando, pero es parte de un tema cultural. Entonces la pregunta orientada al tema es cómo ven ustedes el manejo de las redes, la colaboración real entre las distintas redes, porque hay un tema siempre de que, oye, yo estoy en este sector, nosotros complementamos lo que hace Doctoralia, nosotros hemos investigado plataformas Dochill, Web Doctor en China, hemos hecho una investigación muy grande y hemos visto las cosas positivas que tienen y la necesidad de complementarlas con otras cosas. Entonces, por eso creamos este modelo de esta manera. Pero vemos que el tema de complementar las redes, de participar realmente en redes, todo el mundo habla de lo importante que es, pero cada sector o cada persona se siente así como que, oye, yo no comparto mi información, yo no me hablo de esto porque no puede ser competencia, cuando para nosotros es increíblemente bueno, vemos que entren 1000 empresas a ofrecer telemedicina porque es un tema cultural, que la gente cambia. Pero lo difícil es que una persona, tú le digas, mira, entra por internet, por esta pantallita, por el celular, vas a ver un médico, que no sabes quién es el que está detrás y encima tienes que pagar. O sea, es un tema cultural. Nosotros vemos que si un psicólogo te visita a tu casa, porque lo que estamos es conectando los psicólogos o los especialistas de salud con pacientes que viven en la misma zona, te visita a tu casa la primera vez, ya tú rompes la barrera y tú puedes perfectamente utilizar las tecnologías para comunicarte de ahí para adelante y grabar las sesiones, hacer 1000 cosas con el paciente. Entonces la pregunta orientada realmente es, me gustaría conocer su opinión sobre el tema de hasta dónde realmente podemos nosotros truncar esa barrera y trabajar en redes como esperamos que tiene que ser. Muchas gracias. Yo quisiera responderte en términos de innovación, en mi experiencia. Es bien difícil que alguien, cuando estás innovando, tome el primer paso. Todo el mundo quiere que, oye, ya lo probaste primero con alguien más, quiere tener esa certificación, ¿no? Y a mí me han dicho muchas veces, a nadie han corrido por contratar a PricewaterhouseCoopers, pero si contratas a esta empresa que nadie conoce, entonces necesitas aliados, gente que tenga las ganas de aventarse contigo, de ser tu amigo, y sí hay gente en México que lo hace. Digo, el equipo del doctor Arriaga
todo el equipo de innovación, son gente que dicen, ahora, apuesto en ti. Digo, si te equivocas ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero apuestan. Y una vez que tienes un respaldo de uno, es más fácil obviamente hacerlo en cascada, ¿no? El efecto dominó. Entonces, somos una sociedad un poco más conservadora en tomar riesgos, en eso de, bueno, me voy a arriesgar contigo, que nunca he visto si tienes dar resultado ni nada, pero una vez que sucede, ya es más sencillo. Entonces sí, siempre te van a preguntar, ¿con quién estuviste primero? Bueno, es muy interesante porque es real y está pasando. Nosotros lo tenemos anunciado y lo platicamos en todos los foros. Estamos desarrollando el Instituto de Medicina Digital Anáhuac. Es un instituto tecnológico, no está liderado por un médico, está liderado por un ingeniero, por gente de actuaría. El instituto viene siendo como hacer leche malteada de vainilla. Ingeniería es el hielo, actuaría es la leche y la medicina son las gotitas de vainilla, y con eso tienes tu leche malteada. Si no, bueno, va a ser de chocolate o de otra cosa, ¿no? Pero lo que me refiero es que es muy difícil, incluso en las universidades o en cualquier área, en la empresa privada, encontrar esa interdisciplinariedad, primero, ¿no? Y segundo, el que no haya recelo sobre la información. Entonces, nosotros lo estamos haciendo. Lo quiere hacer otra universidad, lo quiere hacer la Salle, lo quiere hacer la UP, lo quiere hacer la UNAM. Nosotros estamos haciendo nuestro intento y estamos dispuestos y abiertos para cualquier idea o para un intercambio. Ahora, si ese intercambio es difícil dentro de una universidad, hablar con respecto a otras universidades o contra otros es extremadamente difícil, es real. El celo del académico, del investigador siempre va a estar ahí, pero creo que tiene que prevalecer cuál es el objetivo fundamental de por qué se hacen las cosas. Y con mucho gusto podemos analizar lo que ustedes hacen y las puertas están abiertas. Bueno, yo quisiera referirme a algo que mencionó Maribel Ramírez. Por cierto, hay que reconocer, es una de las periodistas más brillantes que hay en periodismo de investigación especializado en temas de salud y reconocimiento, tú sabes. Pero ella hablaba sobre esta supremacía médica y yo creo que ahí reside mucho el problema de este cambio de paradigma. Desde el doctor Palmis, cuando introdujo la vacuna de la viruela en América completa, su principal oposición fue de la Iglesia, del dogma que impedía la intervención de la ciencia en cosas que eran cercanas al diablo, ¿no? Que no era posible ser una cura que había que seguir los designios y el destino de Dios, ¿no? Esta supremacía creo está causando un sentimiento, creo que lo diga, como de identidad. Tienen un problema, una crisis de identidad depresiva los médicos en vez de su plantazo. Por ejemplo, decía este admirable médico David Kersenovich que de los últimos 10 premios Nobel de medicina, solamente 2 son médicos. Es decir, ¿por qué? Porque el problema es que el médico tradicionalmente se ha orientado hacia la curación de la enfermedad y ahora la meta, el nuevo paradigma es la conservación de la salud. Y cuando hablamos que la salud, su origen puede ser genético, ambiental o de hábitos, rompe transversalmente el tejido social y el tejido de políticas. Y el médico no es más que un personaje dentro de toda esta cadena que promueve la salud, no solamente el modelo que hizo Oscar en el Seguro Social es verdaderamente aleccionador. Es un algoritmo predictivo en donde logró él, a través de análisis estadístico, ubicar con una exactitud del 90% a la población en riesgo de diabetes. Y de los 35 millones de asegurados de seguro social, en vez de hacer esos tiros de escopetazo para ver dónde estaban los diabéticos, logró ubicarse a la población con absoluta precisión. Cuando los médicos se reunieron a ver qué pasaba con ese algoritmo, probaron también el glucómetro y resultó el algoritmo ser más exacto, ¿me equivoco? Más exacto
que el propio glucómetro. A lo mejor estoy actualizando, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el paradigma es la nueva ubicación del médico, la nueva concepción y de la sociedad en este pensamiento educativo de buscar la salud y no la cura de la enfermedad, porque cuando la enfermedad se presentó, el daño ya está hecho y traicionamos hipócritas. Muchas gracias. Caballero. Gracias, muy buenos días, felicidades por el evento. Se ve medio raro que hable con esa cosa aquí así. Bueno, si me pueden pasar un micrófono de los otros. Gracias, así está mejor. Bueno, felicidades por el evento, gracias por la invitación. Les voy a comentar un caso en donde, aparte de que coincido con todo, se me hace que es interesante poner en la mesa, más que empoderar al paciente, se me hace que es bien importante empoderar y cambiar el paradigma del médico. Yo soy diagnosticado con diabetes desde el 2015 y comparto mucho la historia de Héctor, porque yo llevaba en Excel todo y me presentaba con el médico y me decía, wow, traes todas las mediciones, tú, caballero, muy bien. Y en la empresa decidimos hacer una aplicación para repartir de forma gratuita con un tema de responsabilidad social, en donde es el equivalente a los Exceles. Tu nivel de glucosa, lo que viene siendo tu ingesta, porque lo que comes es lo que manifiesta definitivamente tu incidencia en la glucosa. Número uno, cuando yo iba con el médico y le llevaba todo mi bitácoro, decía, mira, así estoy, ya me di cuenta de esto. ¿Qué podemos hacer, médico, para que me puedas tú reducir en un 5% mi hemoglobina glucosilada? El médico en ese momento tomaba una postura muy interesante, decía, pues esa es tu bronca, ¿no? Entonces el médico ya no estaba interesado en apoyarme a mejorar lo que estaba medible. Eso se me hacía bien interesante. Estaba renunciando a hacer su ejercicio profesional porque tenía toda la información de medicina de precisión en donde ponía a él en una situación eventualmente interesante y complicada. Y la segunda, cuando le enseñaba la aplicación, decía, mira cómo podemos ayudar a todos los pacientes que tienen este padecimiento, ¿me ayudarías a referírselas? ¿Sabe cuál fue la respuesta? No. ¿Por qué no? ¿Yo qué gano con que ellos sepan más de su situación? Entonces, bueno, sí es cierto que el paciente tiene que tener un mejor nivel de conocimiento e información, pero ¿de qué nos sirve si tenemos médicos que eventualmente no quieren usar o hacer uso de los datos para la medicina de precisión y eventualmente poder hacer un ejercicio en el que tengamos una mejor calidad de vida? Ahí lo dejo. Gracias. No, está padrísimo. Yo quisiera agregar algo con lo que acaban de mencionar del empoderamiento del paciente. ¿Quién pagó eso? Ese desarrollo de su aplicación. ¿Quién pagó la báscula de Héctor? ¿Quién pagó? Hay que pensar el paciente. El paciente se empoderó y sacó de su bolsa dinero. Si el dinero siguiera al paciente y el paciente tomara la decisión en qué sistema de salud se quiere atender, créanme que los doctores no van a decir, no, ¿yo qué gano? Que venga el mejor médico que cuando tome un paciente la decisión dónde gastar su dinero, y cuando me refiero a dónde gastar su dinero es el gobierno, creo aferradamente en que el gobierno debe de ser el pagador, debe de existir un sistema universal de pago, y creo que Héctor debe de agregar en su diapositiva de innovación en salud digital también innovación en el financiamiento, en donde el paciente tome la última decisión de qué hacer con su bonche de dinero que trae por la seguro de gastos médicos privado o público, y decide si voy con el médico familiar en el sistema del IMSS o decido ir con un médico particular de consultorios de farmacia, por cierto, por si alguien ha ido a uno de ellos, o donde el paciente quiera. Entonces también creo que una de las cosas que se debe de pensar en salud digital, que el paciente se empodere, es también en mecanismos innovadores de financiamiento hacia el futuro. Buenos días. Yo quiero decir algo medio parecido a lo que han dicho. Por un lado, creo que la parte digital y de empoderamiento van muy de la mano. Y en la parte digital, creo que muchas veces los pacientes están más avanzados que los médicos. Y los médicos muchas veces
frenan el poder usar la parte digital. Cuando un paciente va con el médico y le enseña esas aplicaciones, el sensor, una microinfusora, o le pregunta y el médico no sabe, no los conoce, o les dice que no son buenos o simplemente no los usa. Y en la parte de empoderamiento, creo que no se trata nada más de que el paciente se sienta con poder. Creo que el empoderamiento es un tema que se debe de tocar en las consultas y es trabajo del personal de salud que el paciente sepa que se está trabajando en empoderarlo mediante información, o sea, que sea un paciente educado y que tenga suficiente educación para poder ser un paciente empoderado, porque también corremos el riesgo de que pacientes nada más quieran estar empoderados con mucha información falsa y ahí es muy problemático. Buenos días, Enrique Sánchez. Yo creo que también otro punto, complementando un poquito lo que está comentando Morgan, es quién paga y cuándo pagas. Hoy en día no se paga por desempeño en ningún lugar. Y yo creo que es bien importante. Si yo llego a